días. Bienvenidos a esta segunda jornada del Seminario Internacional de Posgrado en Diseño Bioclimático y Sustentabilidad del jueves 24 de noviembre de 2016. Este día comenzaremos nuestras conferencias magistrales con la participación del doctor Eduardo Manuel González Cruz, con su conferencia sobre sistemas pasivos de enfriamiento, aplicabilidad en el trópico húmedo. El doctor Eduardo se graduó como arquitecto en 1975 y obtuvo el diploma de especialización en acondicionamiento ambiental de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Obtuvo el CEAA en Arquitectura, Ambiente y Energía de la Escuela de Arquitectura de Marsella, Lumini, Francia. Es doctor en Energética de la Escuela de Minas de París, Francia, y fue profesor titular e investigador de la Universidad del Zulia de 1976 a 2013. Obtuvo en 1997 el Premio Nacional de Investigación en Vivienda. También obtuvo en 2011 la Orden al Mérito Dr. Antonio Borjas Romero de la Universidad del Zulia. De 1998 a 2001 fue director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño, LUZ, y jefe de la sección de acondicionamiento ambiental del mismo instituto de 1984 a 1990. De 2005 a 2011 fue coordinador adjunto del programa de doctorado en Ciencias Ambientales realizado conjuntamente entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad del Zulia. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, conferencista invitado en congresos internacionales, profesor invitado en universidades de España, México, Panamá, Colombia y Brasil. Entre sus principales trabajos publicados se encuentran Proyecto Clima y Arquitectura, de la editorial Gustavo Gili, SADCB, Ciudad de México, 1986. Uso racional de energía en viviendas y edificaciones, editorial de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, Quito, Ecuador, de 1987. Keeping Cool Basic Architectural Principles to Avoid Overheating in Buildings, PLEA Note 6. Passive and Low Energy Architecture en Australia, 2001, así como más de 90 publicaciones entre artículos para revistas arbitradas especializadas de circulación nacional e internacional. Ponencias y libros de congresos nacionales e internacionales, informes de trabajos técnicos, otros libros y capítulos de libros. Sus áreas de interés son el diseño arquitectónico bioclimático, sistemas pasivos de enfriamiento, arquitectura y urbanismo sostenibles, térmico, materiales y comportamiento térmico de edificaciones, eficiencia energética en edificaciones, auditorías energéticas, utilización de fuentes renovables de energía en el sector edilicio. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor. Bienvenido. El tema que nos ocupa, el de sistemas pasivos de enfriamiento, su aplicabilidad en el trópico húmedo, es un tema que para mí tiene mucha importancia y me relaciono cada vez que hablo de pasivo de enfriamiento. Evidentemente me reporta a mis comienzos con el profesor Giboni, Baruch Giboni, que fue un poco el tutor en estos temas en los años finales de los años 70. Quiero aprovechar la oportunidad para enfatizar una responsabilidad que tenemos como arquitectos, no solamente los arquitectos, sino también los profesionales que trabajamos en torno al ambiente construido. Tenemos en cuanto a lo que diseñamos, construimos y la forma como operamos los edificios tiene unas implicaciones, unas profundas implicaciones sobre no solamente el consumo de energía, sino cómo afecta a la calidad del ambiente en el cual, hoy por hoy, todos somos conscientes de ello, el calentamiento global y el cambio climático es algo que todavía queda una persona que lo sigue negando. Se dan ya muy poco, pero tenemos otras implicaciones y responsabilidades que debemos mantener presente permanentemente en nuestras decisiones de diseño. Por ahí comienza todo esto, puesto que gran parte de la forma como nosotros la manera como hemos consumido, quemado petróleo, carbón, gas, etcétera, nos ha llevado a una situación que es
que es preocupante, que es muy preocupante, y que independientemente de los modelos que tengamos para analizar el futuro en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la concentración que hay actualmente y de lo que habrá en los años durante este siglo, el modelo más optimista nos lleva a que si hiciéramos todo lo mejor posible a partir de ahora, tendríamos consecuencias, de todos modos, tendremos consecuencias que van a ser graves en términos de, por un lado, el cambio climático, el cambio de temperatura en el ambiente, y por otro lado, en el nivel del mar actual. Consecuencia de eso, vamos a tener mucho más presencia de efectos naturales desastrosos de los que se han venido teniendo. ¿Esto significa que debemos cruzarnos de brazos y quedarnos parados? No. Significa que cada vez que nosotros diseñemos debemos pensar que la energía en nuestras edificaciones, que representa un alto porcentaje de ella para el enfriamiento y calentamiento de las edificaciones, es decir, el acondicionamiento térmico de los edificios, gran parte de eso es lo que causa esos consumos energéticos de energías fósiles y que está continuamente produciendo emisiones de gases de efecto invernadero que son los que queremos evitar. ¿Cómo participar nosotros como arquitectos en la solución para que esto no siga y reduzca el impacto que esto pueda tener? Una de esas formas, el consumo de energía primaria, la utilización de sistemas pasivos de enfriamiento, es decir, enfriar los edificios, de calentamiento, calentar también los edificios, pero usando medios naturales, formas naturales que nos permiten el tipo de clima donde estemos y las condiciones ambientales donde estemos. Los sistemas pasivos de enfriamiento nos van a permitir entonces, en primer lugar, reducir el consumo de energía, porque un sistema pasivo de enfriamiento va a ser el mismo, va a tener como objetivo justamente acondicionar el espacio, mejorar el ambiente térmico para las personas, para el usuario que estamos diseñando, porque en principio si necesitamos enfriamiento es porque el lugar donde estamos diseñando no tiene condiciones climáticas confortables, o parte de ellas no son en periodos confortables, o porque la edificación que estamos insertando en ese lugar transforma esas condiciones haciendo que no sean confortables para el usuario. En parte, esas respuestas que requieren las preguntas que estoy colocando aquí, el por qué, para qué, qué y cómo enfriar, tiene que ver con esto. Nosotros necesitamos crear condiciones de confort dedicadas a darle a ese usuario el espacio y la calidad del ambiente necesario para que él desarrolle correctamente sus funciones, y necesitamos enfriarlo a partir de mecanismos o de técnicas que el mismo medio climático donde estamos intentando hacerlo lo facilite. Por eso hablamos de aplicabilidad o no del enfriamiento pasivo determinado en un lugar. En este caso específico nos vamos a estar refiriendo al trópico húmedo o climas tropicales con niveles de humedad importantes. Yo quiero aprovechar esta oportunidad también para diferenciar y marcar claramente la diferencia entre lo que significa reducir ganancia de calor y lo que significa enfriar. Como arquitectos, cuando empezamos a diseñar y lo hacemos bajo el enfoque bioclimático, aplicamos estrategias para evitar el sobrecalentamiento. O sea, tratamos de lograr condiciones internas adecuadas, con una correcta orientación, con una selección adecuada de materiales, con una colocación de parasoles y de tipo de ventanas y de tipos de materiales, etcétera, etcétera, que me lleve a reducir el sobrecalentamiento sobre esa edificación. Sin embargo,
solamente con las estrategias de climatización no se logra enfriar. Esto tenemos que tenerlo claro porque, repito, una cosa es reducir ganancias de calor, estrategias bien utilizadas, bien implementadas para hacer su hotel, pero pasar de la línea, que ya veremos, de simplemente reducir ganancias de calor a enfriar como lo haría un sistema de aire acondicionado, requiere la aplicación de técnicas de enfriamiento pasivo. Técnicas que logren transferir energía del ambiente que estamos tratando de enfriar a un pozo térmico, a un sumidero, donde esa energía se traslada enfriando nuestro espacio. Un poco este gráfico resulta como síntesis y especialmente para mostrar, en primer lugar, que en lugares cálidos, que llamamos de verano, tenemos una lista de, digamos, de elementos o de aspectos que debemos tratar de evitar para evitar ganancias de calor, minimizar pérdidas por conducción, minimizar infiltración de aire caliente y minimizar ganancias de solar. Eso lo hacemos para reducir ganancias de calor. Por otro lado, lo importante en este tema es que tenemos que promover las pérdidas, es decir, enfriar hacia los 4 pozos térmicos que tenemos disponibles. En este caso pueden ser la tierra, el suelo, el aire, el cielo, o el aire como último lugar donde un enfriamiento evaporativo va a transferir calor latente. En este caso, el promover pérdidas de calor por conducción, por convección, por evaporación, son mecanismos que nos van a permitir, dependiendo, repito, de las condiciones climáticas, aplicar un enfriamiento. O sea, reducir no solamente hasta el nivel exterior de temperatura media, sino más abajo de esa temperatura media, dense calor a esos pozos térmicos. Tenemos bien conocido nosotros cuando trabajamos en el trópico húmedo, casi que la letanía que siempre oímos es que en ese lugar caliente el húmedo debe protegerse del sol y debemos ventilar. Pareciera que en el trópico húmedo la única estrategia o las únicas estrategias viables, posibles de utilizar, son eso: sol y ventilarse. Y eso es correcto como una visión parcial del problema. Si el clima donde estamos diseñando es un lugar tropical, con palmeras, con temperaturas entre los 23, 24 y 28 grados, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es protegernos del sol, ventilar muy bien y asegurarnos de tener un cubo libre en la mano y estar bajo las palmeras. No hay problema con eso, y estaremos seguros de que nuestra edificación muy bien ventilada y protegida nos dará satisfacción. Sin embargo, hay muchos tipos de climas cálidos húmedos, y vamos a ver a continuación ahora un grupito de climas que yo he seleccionado única y exclusivamente para que se den cuenta que no se puede meter en el mismo saco a todos los climas calientes y húmedos, puesto que hay toda una variedad en términos de temperatura y en términos de humedad. Más allá todavía podríamos profundizar diciendo que hay muchos tipos de climas en función de la amplitud de la temperatura en ellos. Hay climas donde la temperatura varía muy poco, 3, 4 grados escasamente. En cambio, otros climas tropicales y húmedos también pueden haber variaciones de 12 inclusive de 14 grados, lo cual nos lleva a pensar que climas diferentes pueden ser motivo de soluciones diferentes, de técnicas de adecuación a ese lugar diferente. Solamente con ver la clasificación climática de Köppen-Geiger y ver la franja intertropical, el trópico de Cáncer y Capricornio, donde tenemos
buena parte del territorio mexicano, por supuesto, Latina está metida dentro de ella, pero el territorio africano y toda la parte de Indonesia y el este de esta zona, o sea, hay una cantidad enorme de climas y de variantes climáticas que las clasifican de alguna forma simplificada con estas franjas de colores que se ven acá. Pero aún cuando sean solamente el tipo AF, AN y AW, que se refieren como climas tropicales, aún en ellos hay variaciones en altitud. La presencia de una ciudad en una zona de barlovento, de una cordillera o en la parte de sotavento, aunque en principio teóricamente son climas relativamente iguales, las variantes de ciertos patrones climáticos son diferentes. Y como consecuencia vamos a ver que las posibilidades de aplicar una técnica de enfriamiento u otra en estos casos se observa claramente. Porque voy a pasar esto de forma bastante rápida, un diagrama ciclométrico que muestra los 8.760 puntos que indican la temperatura y humedad del clima típico de Manaus en este caso, como esta mancha de puntos verdes se encuentran por encima de este valor que estoy indicando yo aquí, de 0.12 gramos sobre kilogramo de seco, que es fíjense que la zona de confort establecida por la ASHRAE, válida hoy día, tiene su límite superior justamente en esa línea. Pues todos los datos climáticos de Manaus, que se concentran en un sector muy pequeño, relativamente, tienen no solamente humedades altas, sino también temperaturas altas, puesto que la temperatura mínima acá está en el orden de los 22, 23 grados y alcanza valores máximos de 35, 36. De una forma muy concentrada. Esto nos habla de un clima con variaciones anuales muy pequeñas, de humedad elevados y temperaturas relativamente elevadas. Cuando vemos este otro clima en Natal, también en Brasil, pero con humedades relativas y absolutas ligeramente menores, un poco más dispersos, nos habla de otro tipo de condición climática. Muy diferente también a este otro, Maracaibo, en Venezuela, donde hay una mayor dispersión. Sin embargo, esa mayor dispersión frente a los anteriores, diferencia del clima de Maracaibo, yo les puedo decir que no hay tal dispersión, que un día típico de mayo, pues no es también de julio, de agosto, de diciembre y de enero, aun cuando diciembre y enero y febrero puedan ser ligeramente más frescos, pero con amplitudes donde todos los días son iguales. A lo largo del año la variación media de temperatura escasamente cambia de 1 grado, grado y medio. Aquí nos trasladamos un poco más hacia el sur, es decir, hacia el sur. Nos trasladamos en temperaturas que son menores para Barquisimeto, el mismo Venezuela, pero con una altitud de 614 metros ya empieza a tener el efecto de ese cambio de altura, donde la temperatura media empieza a ser menor que la que teníamos en el caso de Maracaibo, que está ligeramente en torno a entre los 28 y 30 grados de temperatura media, y en este caso la temperatura media desciende a los 26, 27 grados. Cali, otro clima también tropical húmedo, un poco más en altura, con niveles de humedad que empiezan a ser algunos de ellos por debajo de los 12 gramos, pero siempre manteniéndose en niveles que son relativamente de humedad alta. Una cosa interesante es ver que entre los valores mínimos
los valores máximos, la mancha de puntos prácticamente ocupa en términos de temperatura de confort. Se extralimita un poco por arriba y un poco por abajo. No pudiera pensar aquí de entrada que en el caso de Cali, si yo tuviera una importante masa térmica y tuviera ventilación nocturna, podría reducir los extremos y mantenerme en temperaturas que son de confort, para lo cual lo único que necesitarías es algo de ventilación. Pero fíjense que eso, ya entramos entonces en el análisis de cada condición climática que nos lleva a soluciones diferentes. Colima, ustedes lo conocen bien, costa del Pacífico, una dispersión, como veíamos en el caso de Maracaibo, pero trasladada la mancha de puntos hasta valores de temperatura que están por debajo de los 15 grados. O sea, un lugar como Colima, 9 a 23 metros sobre el nivel del mar, tiene la mitad del año prácticamente con zona del datos climáticos por debajo de la línea de humedad absoluta, el tope de confort, y la parte superior, que es donde en un caso como este la humedad presenta mayor inconveniente, la mayor parte de ella tiene temperaturas que desde el punto de vista sensible son adecuadas desde el punto de confort térmico. Con lo cual podríamos decir que aquí hay también unos potenciales enfriamientos que son evidentes, ya veremos a partir del análisis de ellos. Y finalmente, el caso de Manzanillo, muy cerca también de Colima, pero donde ahí se concentran los puntos. En síntesis de estos 8 tipos de clima, han visto como las manchas verdes se trasladan dentro de esa zona, de ese cuadrante noreste que tenemos aquí, donde estamos hablando de temperaturas elevadas y de humedades elevadas, donde no necesariamente son todos iguales. Eso es un poco lo que quería reafirmar. Y quiero reafirmar esto con un tema que me lleva un poquito a analizar lo que es el comportamiento típico de una construcción, de una edificación en un clima cuya temperatura media, esta línea TEM, que es la temperatura media de esa línea de un ciclo diario, de esa línea azul, por encima de la zona de confort. Está por encima de la zona de confort, y estoy tomando esto como un caso un poquito extremo, donde la temperatura media está sobre la zona de confort, para referirme a un clima, a unas condiciones donde efectivamente se necesita enfriamiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento térmico de una edificación normal, la de esta línea color fucsia que aparece aquí, cuya temperatura media es esta línea que está acá, nos da un delta T, una diferencia media de temperatura, que es donde yo puedo actuar a partir de estrategias de climatización para reducir ganancia de calor. Cuando oriento de una manera, cuando selecciono un material, cuando dispongo de cierta ventilación, cuando me protejo de tal forma, cuando no coloco escaleras para que no haya mayor generación de calor por parte de los usuarios, etcétera, 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 yo estaría actuando sobre este delta T y podré reducirlo cuando mejor lo haga desde el punto de vista del diseño mismo. Ahora va a llegar un momento en que ya no vamos a poder seguir hacia abajo. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que hagamos, la temperatura media en el balance térmico de la edificación, la temperatura media en el interior de ella, va a ser consecuencia también de la ganancia de calor que va a recibir, que por muy bien protegidos que estemos, la va a haber, y de la ganancia interna, con lo cual siempre la temperatura interna de la edificación será ligeramente superior o muy superior, si lo hacemos mal, que la temperatura media externa. ¿Cómo llevamos entonces esta temperatura de la temperatura media interna a la zona de confort, cuando estamos diciendo que hasta aquí podemos llegar por medio, digamos, del diseño? Pues justamente eso es lo que hacen los sistemas de enfriamiento.
yo coloco un sistema de aire acondicionado mecánico y lo pongo en una ventana y lo prendo, pues su temperatura rápidamente me permitirá llegar a la zona de confort si el sistema está bien diseñado en términos de capacidad de enfriamiento. De lo que se trata es de ver cómo logro reducir esto, pero no por medios mecánicos, sino por medios naturales, haciendo que esa temperatura media interna logre reducir su valor respecto a la temperatura media exterior. Ese es el propósito, ese es el objetivo de los sistemas de enfriamiento pasivo. Y la aplicabilidad de los sistemas va a depender prácticas en lo que estén. De entrada, me toca decirles que en los climas calientes y húmedos es donde menos potencial de enfriamiento hay. En cualquiera de ellos, convectivo, conductivo, radiativo o evaporativo. En cambio, los sitios más expuestos a temperaturas extremas, de amplitudes de temperatura muy grandes, es donde hay mayor potencial de enfriamiento en los diferentes modos de enfriamiento que tenemos, sea convectivo, conductivo, radiativo o evaporativo. A ver un poco de la teoría que nos permite entender sobre esta aplicabilidad, sobre el potencial que podemos esperarnos de un sistema y de la posible aplicación que tenemos de esos sistemas en los tipos de climas que estamos hablando en el trópico húmedo. La primera cosa, y es común para los 4 modos de enfriamiento, es sobre el potencial de enfriamiento pasivo que ofrece un lugar. Y esto depende, tengamos esto claro, depende de ese pozo térmico a donde vamos a trasladar el calor que nos sobra en el interior de la edificación. Yo tengo una habitación que está caliente y necesito una vivienda que está caliente, y no solamente el espacio interior, el aire, sino también las paredes y la envolvente, y necesito enfriarlo. Necesito transmitir calor, ese calor en exceso, a un pozo térmico. En la medida que el pozo térmico, la temperatura de esa edificación sea mayor, la diferencia, pues mayor será el potencial, así de sencillo. Y contra menos sea la diferencia, el potencial. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar cuya variación de temperatura a lo largo de todo el día y en noche está entre los 26 y 32 grados, en la noche mínima 26, en las 2, 3 de la tarde 32 grados. ¿Alguien de ustedes piensa que pudiera ser el enfriamiento convectivo a través de la ventilación? Aprovechar el enfriamiento nocturno durante el día para enfriar la edificación. Evidentemente me van a decir que no. ¿Por qué? Porque las temperaturas del aire ambiente son altas, son elevadas. Necesitamos temperaturas menores para poder tener un cierto potencial. Por eso se trata, de que ese pozo térmico que vamos a hacer, del cual vamos a hacer uso, que podamos aprovecharlos para enfriar. Entonces pasemos por estos modos de operación o de sistemas de enfriamiento. El enfriamiento convectivo nocturno. Y ante todo, ¿por qué llamamos convectivo nocturno? Aprovechamos las horas nocturnas cuando las temperaturas del aire son menores para poder sacar provecho de esa masa de aire frío y extraer, ventilando con ese aire, el calor que está en parte acumulado en el aire de la edificación, pero también sobre todo en la parte estructural de la edificación, paredes, pisos, techos. Sin olvidar que una de las funciones del enfriamiento convectivo es el enfriamiento fisiológico de las personas. Debe recordar que en el trópico, muchas veces con tener una corriente de aire sobre el cuerpo, el enfriamiento evaporativo fisiológico sobre el cuerpo nos permite sentirlo bien. Sin embargo, ahí no estamos hablando de enfriamiento de la edificación, estamos hablando del enfriamiento
del cuerpo directamente del individuo. En estos casos que vamos a estar hablando, me voy a estar refiriendo al enfriamiento de la edificación, cómo enfriar el aire, la masa térmica, la envolvente de la edificación, para, al reducir temperatura en esa edificación, poder crear condiciones más confortables al usuario. Entonces, si me interesa tener un pozo térmico a bajas temperaturas, en el caso del enfriamiento convectivo, por encima de los 20, 22 grados, pensar en enfriar como si tuviera un sistema de aire acondicionado, tenemos que olvidarlo. Sin embargo, hay que recordar también que si yo ventilo con corrientes de aire o bien con extracción de aire mecánicamente, y yo ventilo con un aire exterior a 20, 22, 24 grados, siempre será mucho mejor y estaré extrayendo calor que durante el día la edificación puede haber acumulado y me va a enfriar la edificación. Me va a reducir la ganancia de calor que ya tiene la edificación. Posiblemente a lo mejor no logremos temperatura de 23, 24 grados o 25 grados, enfriarla, o sea, bajar la temperatura media por debajo del medio exterior. Pero sin embargo estaremos extrayendo calor que nos interesa. ¿Qué criterio o sobre qué variables ponemos la lupa nosotros para decir que un medio, un lugar, podemos extraer cierto potencial de enfriamiento convectivo? Son dos, fundamentalmente. Climas que tienen una amplitud de temperatura alta me refiero a 10, 12, 15 grados o más, por supuesto. Cuanto más es la amplitud, más nos está diciendo ese clima que durante la noche hay un grupo de horas en que puedo aprovechar para enfriar la edificación. La otra cosa, la otra variable es la temperatura mínima. La temperatura mínima me indica, junto con la altitud, si yo puedo o no sacar provecho de ese enfriamiento convectivo. Recordando a esto que cuando se consiguen condiciones ideales, se pueden lograr 3 grados por debajo de la temperatura media exterior con estos sistemas. Por otro caso, hay que recordar también que se requiere entonces de una ventilación selectiva. Es decir, yo ventilo cuando durante la noche la temperatura está por debajo de la temperatura interna y de ese modo enfrío. No hago nada si a las 3 de la tarde o inclusive al mediodía mantengo abiertas las puertas y las ventanas porque se me va a calentar la edificación. El aire exterior va a estar más elevado, la temperatura mayor que la temperatura interna, y como consecuencia yo debo evitar eso, debo cerrar, tener una ventilación selectiva, contener masa térmica, garantizar una protección solar y un aislamiento térmico adecuado es fundamental para aprovechar de forma eficiente ese enfriamiento convectivo. Es importante recordar aquí una vez más que podemos en ciertas cosas o sea, aprovechar las condiciones de ventilación del lugar también para la ventilación fisiológica. En ocasiones, aun cuando la temperatura interna pudiera estar al mismo nivel de la temperatura externa, una corriente de aire natural sobre el cuerpo de las personas, un enfriamiento fisiológico, llamamos enfriamiento evaporativo, que va a evaporar parte de la precipitación del sudor sobre la piel, que va a crear una mejor sensación de bienestar. Sobre el enfriamiento conductivo, ¿cuál es nuestro pozo térmico en este caso? El suelo, la tierra. Y la tierra a determinada profundidad sabemos que tiene una temperatura prácticamente igual o con muy pequeña variación dependiendo de la profundidad a la temperatura media del ambiente externo. Entonces cuando nosotros pensamos si la temperatura media en Maracaibo es de 29 grados
tendré yo posibilidad de utilizar el enfriamiento conductivo de energía acumulada en la Tierra, en el suelo, a 3, 4, 5 metros de profundidad. ¿Podré utilizarla para enfriamiento? La respuesta evidentemente es no, pero no con mayúscula grandísima, porque con una tierra, con una profundidad, con una temperatura 30, aunque sea un no puede hacer absolutamente nada. Prefiero, para aplicar este tipo de técnicas, ir a un lugar posiblemente en altitud, donde también a 800, 900 metros, 1000 metros de altitud, en clima tropical húmedo, problemas de calentamiento, porque gracias a la insolación se puede llegar fácilmente a tener problemas de temperaturas elevadas, y ahí sí puedo aprovechar el enfriamiento conductivo, porque voy a tener la Tierra a lo mejor a temperaturas medias de 19, 20, 21, 22 grados, y hay un potencial que puedo utilizar, tanto de forma directa, poniendo en contacto la Tierra con esa masa a temperatura más baja, o indirectamente a través de conductos enterrados, para hacer circular a través de ellos aire que se enfría en su paso a través de ellos, o fluido, agua. Los pozos canadienses son hoy utilizados en muchas partes del mundo, no solamente en Canadá, para efectos de calentamiento, pero también sobre todo de enfriamiento. En síntesis, se trata de reducir, como decimos aquí, reducir la temperatura no solamente del aire, sino de paredes y muros que como consecuencia van a enfriar el aire interior. Entonces, y repito, que en el enfriamiento conductivo nosotros nos vemos interesados en saber, a partir de la temperatura media del aire, cuál es la temperatura del suelo, y si tenemos valores como la mayoría de los archivos climáticos que el mundo tiene, saber cuál es el valor de temperatura a 2, 4, 6 metros de profundidad para tomar decisiones en ese sentido. En cuanto al enfriamiento radiativo, el cielo está disponible para enfriar, como todas las noches enfría, todas las superficies que miran al cielo. Hay que recordar que el cielo tiene una temperatura que, si no tuviéramos atmósfera, sería la del cero absoluto, es decir, menos 273 Kelvin, pero que gracias a que tenemos una atmósfera y una nubosidad y una cantidad de vapor de agua y una serie de gases de efecto invernadero como el CO2, pues debido a esa cantidad de gases en la atmósfera, la posibilidad de que la radiación infrarroja que emitimos todos los cuerpos a temperatura ambiente, entre 0 o 100 grados, pudieran salir y permitir el enfriamiento, no sucede así en su totalidad, porque la atmósfera funciona como un filtro. Un filtro que, si está muy lleno de nubes, está muy sucio, y que si está muy limpio, muy claro, en una noche estrellada donde se ven muchas estrellas, pues está bastante limpio, y la pérdida de calor, radiación, es muy grande. Es decir, que cuando nosotros estamos en un lugar con unas condiciones climáticas donde los cielos se ven continuamente estrellados, podemos pensar, y con seguridad, que hay un potencial de enfriamiento radiactivo que es importante. Pero sin embargo, puedo decirlo porque muchos experimentos me han permitido comprobar esto, aún en sitios bastante nublados como la ciudad de Maracaibo, no hay mucha precipitación, el cielo es bastante nublado y a menudo, hay un potencial de enfriamiento que tampoco se puede despreciar. Sobre todo, no lo podemos despreciar porque ningún potencial de enfriamiento es grande en el trópico y en los climas tropicales húmedos. No podemos depender de uno solo. Entonces tenemos que tratar de sacar partido a cada una de las posibilidades de cada cosa. A medida que esa ventana atmosférica, ese cielo, menos vapor de agua, tenga menos CO2,
más abierta, es decir, el cielo más claro, más posibilidades tendremos de enfriar por radiación. Esa cantidad de energía que podemos perder fundamentalmente es el techo quien se ve más beneficiado. Y es justamente el techo aquel componente constructivo de la edificación que debe ser diseñado de forma adecuada para aprovechar ese potencial de enfriamiento. Por último, en esta parte tenemos el enfriamiento evaporativo, que puede ser de forma directa o de forma indirecta. Es decir, cuando nosotros enfriamos evaporativamente o evaporamos agua en un lugar de forma natural, para su evaporación toma calor sensible del lugar, enfriando el aire y humedeciéndolo, porque hay un paso, un cambio en el estado de líquido a gaseoso que representa justamente esa toma de calor del aire para convertirlo en vapor de agua. Y de ese modo se produce lo que llamamos el enfriamiento evaporativo directo o adiabático. En otras palabras, podríamos tomar una capa psicométrica y seguir una de esas líneas de temperatura del bulbo húmedo y decir, podemos ir desde este lugar A hasta este lugar B, de esa diferencia de temperatura entre el bulbo seco y el bulbo húmedo que nos ofrece como potencial el lugar. Todo sitio, en todo lugar, a menos que haya una saturación total del aire, hay un potencial de enfriamiento evaporativo. Ese potencial, por supuesto, será mayor en la medida que la diferencia entre la temperatura del aire, llamamos comúnmente temperatura del aire, pero que de forma más específica nos referimos a ella como temperatura de bulbo seco, y la temperatura de bulbo húmedo. Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor será el potencial de enfriamiento y, por supuesto, la decisión nuestra estará basado en ese análisis. El enfriamiento evaporativo puede ser aplicado en forma directa aún en lugares que el bulbo húmedo no supere los 24 grados. Climas desérticos, donde vemos comúnmente el mundo árabe lleno de experiencias bellísimas de cómo se ha utilizado a lo largo de la historia el enfriamiento evaporativo directo, nos habla de estas cosas. Es el enfriamiento evaporativo indirecto, donde no servimos del enfriamiento, de la evaporación del agua, pero no para enfriar necesariamente el aire a través del cual se produce la evaporación, sino elementos que están en contacto con ese ambiente o con ese fluido donde se ha producido el enfriamiento evaporativo. En este caso, la diferencia entre los dos modos de operación de enfriamiento evaporativo, directo o indirecto, es que en este segundo caso no hay un aporte de humedad al aire interior, lo cual, tropicales húmedos, es una gran ventaja y una posibilidad que nos da este tipo de clima y este tipo de sistemas, porque de otro modo no se puede aplicar el enfriamiento evaporativo directo. Climas húmedos, humedecer más el aire no es recomendable, salvo casos muy contados de lugares y horas precisas del día de máximas temperaturas, de mínimas humedades relativas, donde tal vez pudiera ser. Esto es aconsejable, según Gibboni, decía, en lugares con temperaturas no mayores a 25 grados de temperatura de bulbo. Simplemente para indicarles esto justamente que mostraba Gibboni en su primer libro, en la segunda versión, en 1976, donde establecía 22 grados de temperatura de bulbo húmedo y 24 grados de temperatura de bulbo húmedo para países, o mejor dicho, para personas adaptadas
a sistemas de climatización, donde desde el punto de vista de la adaptabilidad, de la sensación térmica de ellos, están afectados por las expectativas sobre ese sitio. Entonces la diferencia de 2 grados lo llevaba a pensar que en lugares de países desarrollados, por utilizar más sistemas mecánicos de climatización, los 22 grados sería el límite y 24 para países en vías de desarrollo. Los estudios experimentales que yo he llevado adelante en muchas ocasiones y experimentalmente con personas y con encuestas de grupos de personas, me han llevado a pensar que no sería terrible pensar a lo mejor en hasta llevar este valor de 24 hasta 26 grados. ¿Por qué? Porque tenemos muchas experiencias de respuestas en este sector utilizando sistemas de enfriamiento evaporativo indirecto, donde sí ha dado resultados. Como consecuencia, así lo comunico. Voy a mostrar esta parte que es final de la presentación, pero que sin embargo lleva la mitad de las diapositivas, 2 estudios. Uno experimental con modelos de pequeña escala para que vean en el clima de Maracaibo cómo el enfriamiento radiativo y el enfriamiento evaporativo indirecto, basado en el desarrollo de un nuevo tipo de techo estanque, que van a ver las características de él, cómo ese nuevo tipo de techo estanque y basado en esos principios de climatización da unos resultados y tiene unas expectativas de comportamiento en Maracaibo, y otro, el caso de la vivienda, pero en un estudio hecho para todo el territorio brasileño, con la aplicabilidad de ese sistema. Ahí, la evaluación de esto básicamente va a ser un análisis de las temperaturas características y del potencial de enfriamiento, lo que nos va a permitir evaluar las ventajas de uno sobre los otros y el comportamiento de uno sobre los otros. Voy a pasar esto únicamente para referirme a lo que es el clima de Maracaibo y el lugar donde los dos experimentos se llevan a cabo, simplemente enfatizando el hecho de las altas humedades y las relativamente altas temperaturas que tenemos, para que de alguna forma relacionen los resultados con estas condiciones anuales del clima de Maracaibo. El dispositivo que se utiliza al montaje consta de 2 módulos de dimensiones de 80 por 80 por 54 centímetros de alto, con una cámara donde se mide la temperatura en un módulo de control sumamente aislado, contra el cual se compara el sistema en cada oportunidad que se está evaluando. ¿Qué es lo que hace diferente o por qué llamo yo a esto un nuevo tipo de techo estanque? Básicamente es lo siguiente. Yo estoy convencido que la masa térmica, tener una masa térmica en el techo estable, continua, pero que al mismo tiempo permita rápidamente la transmisión de calor a través de ella, es muy interesante y muy importante para reducir la amplitud interna, que es algo que nos interesa. Frente a cualquier amplitud exterior, reducir la amplitud en el interior es conveniente. Y si tengo un techo de concreto, por ejemplo, eso no me lo permite. Transmitir rápidamente a través del concreto no es posible. Pero sin embargo, sí es posible cuando yo creo un techo, tiene una especie de contenedor de agua, ¿sí? Ese agua no se evapora, sino que constituye una masa térmica, pero con rápido, justamente porque hay turbulencia interna y porque se mueve el calor con facilidad. La transferencia de calor, cuando se produce un enfriamiento en la parte superior, tanto por radiación nocturna como por evaporación, el espacio, primero el agua, segundo el espacio,
se ven beneficiados en ese sentido. Y nuevo porque no hay ninguna, en la literatura, ninguna propuesta de sistema semejante a esto. En este caso lo evalúo con tres condiciones. Una, lo que llamo el experimento número 3, enfriamiento evaporativo indirecto más protección solar. En este caso el agua de la masa térmica no está contenida, es el caso típico. Este es el estanque típico con agua, en este caso con 6,5 centímetros de agua, que está ventilado naturalmente y protegido del sol. El segundo, el experimento número 5, donde se tiene el agua encapsulado en ese contenedor metálico, y metálico por supuesto para facilitar la transmisión de calor. Y tenemos entonces en este caso enfriamiento radiativo. ¿Cómo se produce? Protegiéndolo durante el día y tapándolo durante la noche. De ese modo, esta masa de agua es capaz de enfriarse durante la noche por pérdida de radiación nocturna y enfriar a su vez por estar manteniendo la extracción de calor las 24 horas del día, calor que pasa a través de las paredes, piso y demás, y que sale por el techo durante esas 24 horas del día. El experimento 6 tiene ese mismo estanque de agua, ya con agua contenido y cerrado, y una capa de 3 centímetros de agua en el enfriamiento evaporativo. Entonces aquí se combina enfriamiento evaporativo indirecto, masa térmica y protección solar. Por último, el experimento 7, donde tenemos la misma condición anterior, solo que durante la noche se destapa para que esta masa de agua que está sometida al enfriamiento evaporativo también pueda perder calor por radiación. Muy bien. Quisiera que retuvieran por el momento experimento 3, enfriamiento evaporativo, enfriamiento 5, radiativo, enfriamiento 6, el nuevo sistema con masa térmica y enfriamiento evaporativo, y el experimento 7 con ese experimento 6 pero más enfriamiento radiativo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar y a observar para ver qué beneficios tiene uno respecto a otro? La primera cosa es quién logra de los sistemas las temperaturas máximas, medias y mínimas más en relación a las temperaturas del módulo de control de la temperatura exterior, por supuesto. Segunda cosa sería dónde se logra menor amplitud de temperatura, pero no voy a detenerme en esto. La otra cosa sería el factor decremental o mayor diferencia entre las temperaturas medias internas y de los módulos. Nosotros vamos a estar aquí dos cosas: las temperaturas, la diferencia entre las temperaturas características y el potencial de enfriamiento. En el tiempo voy a pasar esta diapositiva para ver directamente aquí la diferencia de comportamiento de cada uno de esos experimentos, relacionando la temperatura en el módulo de control, ese módulo que estaba muy bien aislado, y la temperatura en el módulo experimental, donde en principio se está produciendo enfriamiento. Estos 4 puntos de aquí arriba nos permiten tener una correlación de referencia. Esto es el experimento 4 del cual no hice mención, que es el caso donde la masa térmica del contenedor con agua está las 24 horas del día cubierto, aislado, súper aislado. Caso, como pueden ver aquí, si yo tengo 30 grados de temperatura en el módulo de control y voy aquí, tengo 30 y pico. O sea que esta línea en realidad me está dando 32, 31 y medio, 29, 29 y tanto. Me está diciendo que en ese módulo de control, en ese módulo experimental, con la masa térmica protegida, solamente protegida,
El hecho de tener masa térmica no significa enfriar ni calentar. En principio un poco de calentamiento sí tenemos, pero no hay enfriamiento. En la medida que nuestras líneas se van hacia abajo, reducen la temperatura del módulo experimental con la misma valor de temperatura, como podemos ver aquí. Tomo, por ejemplo, el caso del experimento 5, el radiativo. Tengo aquí 31 grados, módulo de control. Tengo aquí 28 grados y medio, módulo experimental. Hay una diferencia de 2 grados y medio, producto del enfriamiento radiativo que se está produciendo. Si voy aquí a la línea azul turquesa, tengo 31 grados y estoy aquí por debajo de 27. Evidentemente, contra más bajo, en estos experimentos, estoy viendo que el experimento 3 se cruzan las dos líneas con el 7 y el 6, pero sin embargo, el experimento 6 y el experimento 7 tienen un paralelismo que me indica que en el caso 7 se obtienen temperaturas más bajas que el 6, se obtienen temperaturas más bajas que el 5. Y aquí podemos ver el potencial que nos ofrece cuando combinamos enfriamiento radiativo y evaporativo es mayor que cuando tenemos solamente el enfriamiento evaporativo al tener masa térmica. En segundo plano, en tercer lugar queda acá el enfriamiento radiativo, sería en cuarto lugar en realidad, porque esta línea turquesa nos está diciendo que el enfriamiento evaporativo solo, sin masa térmica, tiene a temperaturas menores mejor comportamiento inclusive que los anteriores, pero que ese comportamiento se va siendo no tan bueno, o dicho de otro modo, los otros sistemas empiezan a ser mejores cuando ya pasamos de temperaturas sobre los 32 grados. En términos de potencial de enfriamiento, podemos analizarlo, no sin antes decir que es lo que tenemos por potencial de enfriamiento. El potencial de enfriamiento, y me voy a permitir leer exactamente lo que yo escribí en el año 97 sobre esto, es la cantidad de energía por unidad de tiempo y de superficie capaz de ser retirada por el sistema, obtenida como valor medio durante un periodo de 24 horas. Hace sentido, PEM, el potencial de enfriamiento medio, ¿es función de qué? Es función de un valor de un coeficiente de pérdida de calor del módulo que estamos utilizando, multiplicado por la diferencia de temperatura media de los dos módulos, en el periodo, por supuesto, de 24 horas, y dividido por la superficie que tiene 0,80 por 0,80 que tiene el módulo. De ese modo nosotros tenemos, en términos de energía, la cantidad de energía que es capaz de retirar ese sistema durante ese periodo de 24 horas. Y aquí vemos en esta gráfica, calculados para cada uno de los días de cada uno de los experimentos, los resultados. En el experimento 3, vemos que tienen valores relativamente semejantes y en torno a los 300 vatios hora por metro cuadrado y por día. Repito, 300 vatios hora. Acuérdense, vatios hora es la energía que ustedes la pagan en sus casas. Les pagan kilovatios hora. Y bueno, aquí son vatios hora. Un tercio de kilovatio por metro cuadrado y por día. Cuando pasamos el experimento por radiación, vemos que los valores han caído a 200. Sigue siendo un potencial importante. Claro, alguien podría decir sí, pero si tenemos 300, 350 casi, evidentemente esto no es tan eficiente. Sin lugar a dudas, así no es tan eficiente. Pero representa un potencial de enfriamiento
que es importante comparar y analizar respecto a otras alternativas. En el caso del experimento 6, que se repitió 6.1, 6.2 y 6.3, en los primeros días del experimento 6.1 estuvo bien, bastante parecido. Sin embargo, eso debe aparecer ciertas caídas y caídas acá, producto de ¿qué? De alta nubosidad y de precipitación. Es decir, cuando el cielo no solamente se nubla, sino que además llueve, pues el potencial cae drásticamente, sufre una influencia importante de ese cambio atmosférico. Así lo vemos también en estos días, lo vemos también en estos días. Durante el periodo en que se hizo el experimento 7, el último de acá, está un poco más regular y tenemos valores un poco más elevados. Yo quiero recordar que los experimentos fueron hechos no simultáneamente, sino una semana después de otra se fueron haciendo cada uno de ellos. Y las condiciones climáticas pues son diferentes. ¿Cómo comparamos la eficiencia o el comportamiento de uno y otro de forma comparable, valga la redundancia? Es decir, tomando en cuenta como si fueran las mismas condiciones. Ya vamos a ver. Aquí los valores numéricos que nos dan los resultados nos indican que el experimento 3 tiene el valor potencial de enfriamiento, en segundo lugar el 7, el experimento 7, después el 6, 5. Sin embargo, cuando comparamos, establecemos correlación entre la diferencia de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo y trazamos líneas de tendencia con los valores resultados de cada uno de los experimentos, observamos que sí podemos comparar el comportamiento de cada uno de los sistemas. Y aquí vemos que el experimento 3 tiene un valor ligeramente inferior al del experimento 6 y a su vez el 6 inferior al del experimento 7. ¿Por qué digo inferior? Porque si yo tomo una diferencia, por ejemplo, de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo de 5.5 grados como valor medio diario, y haciendo por esa línea tengo 300 vatios hora por metro cuadrado del experimento 6, algo más, 310 posiblemente en el experimento 6, y tengo casi 350 en el experimento 7. De ese modo podemos comparar realmente y darnos cuenta que el sistema que fue más eficiente, más efectivo, ha sido el experimento 7, donde se combinan, repito, enfriamiento evaporativo indirecto, masa térmica sometida a ese enfriamiento evaporativo indirecto y radiación nocturna. Yo estoy viendo el reloj acá y me indica que tengo exactamente 60 minutos de... ¿Ya? Sí, 5 minutos, Eduardo. Sí, voy a pasar tres... para mostrarles rápidamente esta otra experiencia y concluir de forma completa lo que está previsto. A partir de experimentos semejantes a lo que acabo de mostrarles, y luego de otro conjunto de experiencias a escala real, pero no en viviendas, sino en módulos de tamaño ya mucho mayores, entre los años 2000 y 2006 se construyó, se evaluó, se monitoreó una vivienda, la vivienda que ustedes están viendo acá, con un sistema donde se aplicó un sistema de enfriamiento evaporativo indirecto. Esta vivienda, cuyo sistema fue aplicado en los dormitorios, fue monitoreada durante un año
y durante ese año fueron medidas temperaturas en todos los ambientes, en el tanque de agua, por todos lados, para poder tener una base de una data numérica que nos permitiera abordar a futuro otros trabajos. Uno de ellos, que era la evaluación desde el punto de vista del confort técnico, nosotros la evaluamos con resultados muy interesantes. Y muestra esta gráfica porque aquí nos indica esto, una correlación entre la temperatura del aire exterior y la temperatura del aire en los ambientes de los dormitorios y del ambiente de la sala comedor cocina. Cabe destacar acá que esa vivienda tenía una zona climatizada con el sistema de enfriamiento evaporativo indirecto y otra zona completamente protegida bien por días del sol y demás, pero ventilada a las 24 horas del día. Pues bien, un dormitorio, ustedes ven acá estas dos gráficas, ¿qué nos indica? Que cuando la temperatura exterior, por ejemplo, llegaba a 34 o 35 grados, en los dormitorios escasamente llegaba a 30 grados. Mientras que la temperatura de la sala, naturalmente ventilada, pues tenía la temperatura del ambiente exterior, porque no se puede hacer magia. O sea, si yo ventilo mucho, yo tengo y protejo bien del sol, lo que logro es tener prácticamente las mismas condiciones exteriores. Necesito enfriar, necesito aplicar un sistema de enfriamiento para hacer que la temperatura se vea reducida. Y es lo que se muestra acá con esta gráfica. Pues bien, lo que se quiso en este trabajo que a continuación les muestro es los resultados y los datos de monitoreo del sistema de enfriamiento evaporativo indirecto, evaluar la capacidad que tiene el sistema de reducir la temperatura interna en relación a la externa, evaluar la posibilidad de que en el territorio nacional brasileño, si esa vivienda con ese sistema, no necesariamente la vivienda, pero si el sistema de enfriamiento evaporativo se implementara, se colocara en edificaciones semejantes, ¿cómo se comportaría? ¿Cómo reduciría o no la cantidad de grados de día sobre el límite superior de la zona de confort que se tiene? Eso es lo que se trata en este trabajo. A partir de las 411 estaciones o datos EPW que se tiene de Brasil, cubre la mayor parte del territorio brasileño. A partir de esa data y de un procedimiento llevado para generar modelos, o sea, ecuaciones que nos permitan predecir el comportamiento del sistema, es que se hace este trabajo. O sea, el clima de Maracaibo y la vivienda con sus usuarios produce un determinado tipo de comportamiento. Ese comportamiento nos lleva, y esos datos nos permiten definir ecuaciones cuyo resultado nos puede permitir identificar las temperaturas máximas, medias y mínimas que, aplicando esas ecuaciones, pudiera tener ese sistema. El principio es que, hecho de este modo y aplicado a los 411 climas, generan toda una serie de datas que, trabajada de forma adecuada, se puede llevar y producir mapas de Brasil completo, como les da a continuación, para evaluar esa aplicabilidad. Antes de recordar aquí que las ecuaciones surgen de un periodo de monitoreo en los primeros 3 meses y que los siguientes meses de monitoreo sirven para constatar el comportamiento y la confiabilidad de las ecuaciones, que en su mayoría son ecuaciones que se desarrollan, tienen valores que están cercanos al 90% del coeficiente de correlación. Estas son las ecuaciones que parten en su de la determinación en primer lugar de la temperatura del estanque, y esa temperatura del estanque, por supuesto, toma en consideración la temperatura del bulbo húmedo,
la temperatura promedio del ambiente, su amplitud y la presencia o no de agua y de extractores en él. Y por supuesto, cada una de esas ecuaciones están basadas tanto en la temperatura del agua como en la temperatura ambiente, la amplitud, la presencia o no de personas dentro de ella, etc. La primera cosa que hicimos nosotros fue, en este caso, identificar el número de grados día a año sobre el límite superior de confort. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una franja de confort establecida por el modo adaptativo, todas aquellas horas con valores por encima de ese límite superior se suman a lo largo del año y nos da una idea de lo gas que hay en el lugar por efecto de calor. Pues bien, ese gráfico, ese plano de Brasil que están viendo en este momento nos indica con valores mucho mayores en esta zona que esta parte de aquí es la parte más calurosa, donde hay mayor incomodidad, que esta zona es relativamente fría y que no hay casi incomodidad de verano, y la zona intermedia que está en la parte del Amazonas. Por otro lado, queremos analizar también el potencial de enfriamiento evaporativo en términos de la depresión de temperatura de bulbo húmedo. Les dije anteriormente que la diferencia entre temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo es lo que nos identifica más, cuanto mayor sea, mayor potencial de enfriamiento evaporativo. Pues bien, en el primer gráfico, el de la izquierda, se puede observar el mapa de los valores medios de la diferencia entre temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, que nos muestra que los valores, la zona, este corredor de norte, noreste, suroeste, es donde hay mayor potencial de enfriamiento evaporativo, y que ese potencial se va reduciendo cuando tenemos valores de 3,5, 3, 2,5, hacia la zona del Amazonas o hacia la zona costera del sur de Brasil, o en general la zona de la costa, donde hay mayor humedad. El valor es analizado esto, pero con los valores máximos, las máximas diarias de esta depresión, tenemos también ese corredor enorme que ocupa prácticamente un tercio o casi la mitad de Brasil, y el resto de la zona costera y la zona del Amazonas, donde en principio hay menor potencial de enfriamiento. Pues bien, hecho los cálculos de cada una de esas ciudades y resultados en síntesis en estos dos gráficos, en estos cuatro que siguen, tenemos que en el dormitorio norte hay diferencias de temperatura, o sea, por debajo de la temperatura exterior, de hasta 2,5 grados en la parte más oscura, 2 grados en la parte roja, 1,5 en la parte, desde 1,7 en la zona naranja. Es decir, que el sistema permite obtener temperaturas por debajo de la media externa en el interior del dormitorio de hasta 2,5 grados en toda esta zona. En el caso del dormitorio sur, tenemos una diferencia de escasamente 0,8 grados que representa la presencia física de las personas dentro del dormitorio. Se alcanzan valores que están en torno a los 1,5 grados, a lo sumo acá de 1,7 grados. De 1,7 grados cuando las temperaturas medias en Brasil están todas dentro de la zona de confort, o inclusive por debajo de la zona de confort, nos lleva a esta otra conclusión. Es el porcentaje de reducción total de grados día a año de incomodidad. El gráfico de la izquierda nos indica que el dormitorio norte, entre el 99 y el 100% del territorio de Brasil está cubierto por ese sistema. Que cuando esa habitación, por supuesto nos interesa que la gente esté ahí adentro y saber cómo se comporta con la gente. Cuando está siendo utilizado, el 99 al 100% representa todo lo que ven acá en color azul oscuro
azul intenso o en la segunda etapa de azul. Lo que está en azul claro del resto está entre el 90 y el 99%. En otras palabras, en la zona de Manaus, del Amazonas, lo más profundo del Amazonas, donde los niveles de humedad son altísimos y donde se combina a lo mejor un nivel de temperatura importante, ahí es donde solamente el 10% del tiempo no se estaría logrando confort adaptativo. El resto del tiempo sí. Y concluyo con este listado de conclusiones finales, que el primero, que un sistema como este presenta una gran aplicabilidad y potencial, no solamente en el caso de Brasil. Yo estoy seguro y he tenido la intención de hacerlo en otros países, no se ha hecho hasta el momento, pero está abierta la posibilidad para analizar ese tipo de situación. Es un tipo de sistema que al tener masa térmica de enfriamiento nos permite un aprovechamiento importante. Que se alcanzan temperaturas medias internas del orden de hasta 2.5, en el caso del dormitorio utilizado de 1.7 grados en el hemisferio sur, y que podemos, mediante sistemas de enfriamiento evaporativo muy directos, pero como este, tener potencial de enfriamiento importante. Yo quiero tal vez concluir de toda la presentación diciendo lo siguiente. Uno, que sí tenemos potenciales de enfriamiento, no grandes por supuesto, pero que sí hay potenciales que pueden ser explotados para el enfriamiento y climatización de las edificaciones en los climas tropicales húmedos, que me inclino a pensar que hay más potencial de enfriamiento evaporativo y radiativo en estos sitios que el enfriamiento hacia la tierra, convectivo y convectivo nocturno, y que salvo los climas en altitud, es donde esos lugares, el enfriamiento convectivo y el enfriamiento conductivo podría ser aplicado. Y con esto concluyo agradeciendo la atención de ustedes y bueno, listo para cualquier pregunta que deseen hacer.